Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Muy buenos días, niños del sexto grado de la institución educativa 2236 José Olaya de Buján. Muy bien, el día de hoy, miércoles 2 de diciembre del año 2020, recordemos nuestra experiencia de aprendizaje. El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Corresponde a la semana 35. Y nuestra actividad para el día de hoy se titula Estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos. Bien, vamos a empezar con nuestra actividad y lo primero es que vamos a leer el propósito de la actividad. En la actividad anterior han leído textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Hoy resolverán problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida para ir conociendo lo acontecido durante los años transcurridos después de la independencia. Nuestra meta para el día de hoy, resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas, siglos como unidades de medida. Y nuestros recursos que vamos a utilizar el día de hoy: cuaderno u hoja de reuso, lápiz o lapicero, cuaderno de trabajo de matemática número 6 en la página 118 y la ficha Resolvemos problemas sobre probabilidad de que suceda un evento. Muy bien, y lo que esperamos que logres al desarrollar la actividad: representar diversas fechas en una recta numérica, elegir y resolver las operaciones que permitan responder las preguntas de problema, explicar por qué elegiste las operaciones que permitan responder las preguntas del problema e identificar la relación entre los años, décadas y siglos. Ahora te propongo el siguiente problema. Ariana es una estudiante del sexto grado. Ha investigado que Ricardo Palma fue un escritor peruano reconocido a nivel mundial que nació el 7 de febrero del año 1833 y falleció el 6 de octubre de 1919. Ella desea saber la respuesta a estas preguntas. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Van a expresar sus respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Ahora te invito a resolver el problema. Van a leer estas preguntas y escribir sus respuestas. ¿Qué nos pide resolver el problema? Nos pide dar respuesta a las preguntas: ¿cuántos años vivió Ricardo Palma? ¿Y cuántos años ha transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha? Luego, te pregunto, ¿cómo resolverías el problema? ¿Cómo representarías el problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? Muy bien, es el momento de resolver el problema, utilizando la estrategia que creas conveniente y el proceso adecuado. Luego que hayas terminado de dar respuesta y de resolver el problema, van a realizar el proceso de resolución que te sugiero y lo van a comparar con el proceso que tú has desarrollado. A ver, ¿cómo hemos desarrollado el problema? Primero, hemos representado los datos del problema en una recta numérica de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que escribir es la fecha de nacimiento de Ricardo Palma, el 7 de febrero de 1833. Luego vamos a escribir la fecha de fallecimiento, el 6 de octubre de 1919. Luego
hemos trazado una recta numérica, ¿no? Y la hemos dividido en segmentos de cada 10 años. 1820, 1830, 1840 y así sucesivamente hasta llegar al año 2020. Ahora ubicamos el nacimiento de Ricardo Palma, ¿no? El nacimiento fue en 1833, ¿ya? Y lo hemos ubicado. Este es el nacimiento de Ricardo Palma, entre los años 1830 y 1840. Luego ubicamos el año del fallecimiento, en 1919, entre los años 1910 y 1920. Y por último, vamos a ubicar el año de la actualidad, ¿no? El año en que estamos actualmente, 2020, ¿ya? Segundo, a partir del año de nacimiento de Ricardo Palma, van a marcar en la recta numérica cada 10 años. A ver, van a marcar, ustedes tienen que terminar. En 1833, año del nacimiento. O cada 10 años. Llegaríamos al 1843. Y luego a 1853. 1863 y así sucesivamente hasta llegar al año 2020. Tercero, van a copiar y completar en su cuaderno o en una hoja de rebuse las siguientes secuencias en año, tomando como referencia las marcas que hiciste en el paso 2. También recuerden que 10 años hacen una década, 10 décadas hacen un siglo y 10 años hacen un siglo. Fecha de nacimiento de Ricardo Palma. Ustedes tienen que completar 1833, 1843, 1853, 1863, 1873 y así sucesivamente hasta llegar al año 2020. Luego vas a responder cuántos años pasaron desde 1833 hasta 1844 y cómo lo sabes. ¿Cuántos años han pasado? Correcto, 10 años. Ahora ustedes van a responder cómo lo saben. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años han pasado desde 1843 hasta 1853? Correcto, también 10 años, ¿no? Y luego vamos a explicar cómo lo sabes. Cuarto, van a elegir y resolver las operaciones que permitan dar respuesta a las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? ¿No? A 1919 le restamos 1833. O al 2020 le restamos 1833 y al 2020 le restamos 2019. Tenemos que restar la fecha de su fallecimiento menos la fecha de su nacimiento. Entonces, ¿cuál escogeríamos? Correcto, la primera, ¿no? Luego van a operar y van a saber cuántos años vivió Ricardo Palma. Y tienen que explicar por qué, ¿no? ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? Ricardo Palma vivió 86 años. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Tenemos que restar la fecha actual menos la fecha de su nacimiento. Elegiríamos 2020 menos
1833. ¿Cuántos años han pasado? 187 años han pasado desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha. Y luego vas a explicar por qué elegiste esa operación. Y finalmente van a responder, ¿no?, a las preguntas. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? Y la respuesta sería 86, ¿no? 86 años. Quiere decir que si lo transformamos en décadas, serían 8 décadas, así, y 6 años. Luego, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Han transcurrido 187 años. Quiere decir que han transcurrido un siglo, 8 décadas y 7 años. Correcto, niños. Tengan en cuenta también que dentro de algunas unidades de medida del tiempo tenemos que la década equivale a 10 años y el siglo, que equivale a 10 décadas o 100 años. Luego vamos a reflexionar y responder a las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos realizaron para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos podrías mejorar? ¿Y cómo lo harías? ¿Por qué es necesario conocer las unidades de medida de tiempo? ¿Por qué es importante investigar y conocer acerca de las escrituras y los escritores de nuestro país? Muy bien, vamos a seguir aprendiendo y para eso vamos a responder al siguiente problema. Ahora, Ariana también investigó sobre Francisco Fierro Palas. Descubrió que fue un pintor popular conocido como Pancho Fierro y que nació el 5 de octubre de 1807 y falleció el 28 de julio de 1879. Ella, Ariana, desea saber la respuesta a estas preguntas. ¿Cuántos años vivió Francisco Fierro Palas? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Francisco Fierro Palas hasta la fecha? Van a expresar su respuesta utilizando los años, décadas y siglos como unidades de medida, tal cual nosotros hemos desarrollado este primer problema. Ahora, te invito a desarrollar la página 118 de tu cuaderno de trabajo de matemática del sexto grado, ¿ya?, en el cual van a observar la línea de tiempo de la historia del Perú y luego van a comentar. Van a calcular la duración aproximada de los periodos de la historia del Perú desde el litigio hasta la República y luego responderán, ¿no?, a las preguntas que se formulan aquí. Y también hay un problema. Dice: Julio realizará un reportaje sobre la minería en el distrito de Juliaca. 1. Antes de salir del hotel, revisa las temperaturas máximas y mínimas para el día de hoy. ¿Cuántos grados de diferencias hay entre las temperaturas mínimas y máximas pronosticadas? Van a marcar las dos temperaturas en la recta numérica. Bien, ahora van a evaluar sus aprendizajes, ¿no?, mediante esta lista de cotejos. Presentaron o representaron diversas fechas en una recta numérica.
Eligieron y resolvieron las operaciones que permiten responder las preguntas del problema. Explicaron por qué eligieron las operaciones que permiten responder las preguntas del problema. Identificaron la relación entre los años, décadas y siglos. Si han respondido sí y han explicado cómo lo hicieron, quiere decir que están aprendiendo. Felicitaciones. Si todavía tus respuestas han sido no, vamos y es tiempo de mejorar. Hola niñas y niños. Probablemente habrán escuchado estas expresiones. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo hace qué? Y otras similares que sirven para señalar el paso del tiempo o citar datos históricos. Por ejemplo, la letra de nuestro himno nacional fue escrita por José Bernardo Alcedo en 1821. La selección de fútbol participó en el Mundial de España en 1982 y Mario Vargas Llosa recibió el Premio Nobel de Literatura en el 2010. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde estos acontecimientos hasta la actualidad? Para conocer el tiempo que ha pasado, podemos utilizar diferentes unidades de medida de tiempo de acuerdo a la cantidad de años transcurridos. ¿Qué unidades de medida de tiempo podríamos utilizar? Podemos utilizar décadas y siglos. Una década es equivalente a 10 años y un siglo es equivalente a 10 décadas. Si una década es 10 años y un siglo es 10 décadas, entonces un siglo es 100 años. Muy bien, Gaby. Ahora, vamos a responder a la pregunta de André. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde estos acontecimientos hasta la actualidad? Para averiguarlo, podemos colocar los 3 acontecimientos en una recta. Así es, André. Vamos a construir nuestra recta cronológica. Esta recta nos ayudará a registrar una secuencia de números que representa el tiempo. En este caso, la recta iniciará desde 1800 e irá aumentando en 100, así como se muestra. ¿En qué año se escribió la letra del himno nacional del Perú? En 1821. Entonces lo ubicamos entre 1800 y 1900. Muy bien, Gaby. Perú participó en el Mundial de España en 1982. ¿En qué parte de la recta ubicamos este año? Lo ubico donde corresponde, antes del 2000. Correcto. ¿Y en qué año recibió Mario Vargas Llosa el Premio Nobel de Literatura? En el 2010 y lo ubicamos después del 2000. Muy bien, Gaby y Andrés. Ahora, observemos nuestra recta cronológica y respondamos las siguientes interrogantes. ¿Cuántas décadas han pasado desde que Mario Vargas Llosa recibió el Premio Nobel de Literatura? Mario Vargas Llosa recibió el premio en el 2010 y hasta el 2020 ha pasado una década. La letra del himno nacional se escribió en 1821 y la independencia del Perú fue proclamada también en ese mismo año. ¿Cuántos siglos habrán pasado hasta la actualidad? Si en nuestra recta aumentamos de 100 en 100, partiendo de 1821, nos damos cuenta que hasta el 2021 serán 200 años. Actualmente estamos en el 2020. Eso significa que han pasado casi 2 siglos. Entonces el próximo año estaremos celebrando 2 siglos desde la creación de la letra de nuestro himno nacional
y la proclamación de la independencia del Perú. Así es, Gaby y André. El próximo año estaremos celebrando el bicentenario de la proclamación de nuestra independencia, que fue el 28 de julio de 1821. Queridos niños y niñas, como han observado, podemos utilizar diferentes unidades de medida de tiempo. En este caso, un siglo equivale a 100 años y una década equivale a 10 años. Te invito a que puedas responder a las interrogantes siguientes. ¿Qué unidad de medida de tiempo utilizarías para referirte al tiempo transcurrido desde que se fundó la ciudad de Arequipa en 1540 hasta la actualidad? ¿Utilizarías la misma unidad para referirte a tu edad? Hasta una nueva oportunidad. Como sabemos que te gusta asumir retos, por ello hemos preparado la ficha Resolvemos problemas sobre probabilidad de que suceda un evento. La meta de esta actividad es resolver problemas que implican la probabilidad de que suceda un evento en situaciones cotidianas. Aquí está el problema y luego te dan paso por paso cómo ellos han llegado a responder y siempre respondiendo las preguntas que se nos dan. Luego, para terminar, hay un reto nuevo para ustedes para que lo puedan desarrollar en el cuaderno o en una hoja de reuso. Luego se van a reunir con sus familiares y les vas a explicar en qué consistieron los problemas propuestos y cómo lo resolvieron. Coméntales que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida, por ejemplo, los años, las décadas y los siglos. Diles además que estas unidades se relacionan entre ellas. Así, la década que equivale a 10 años, por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo Palma en 1833 hasta el año 1843, hay 10 años, es decir, una década. El siglo, que equivale a 10 décadas, por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo Palma, 1833, hasta el año 1933, hay 10 décadas, es decir, un siglo. El siglo, que equivale a 100 años, por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo Palma, en 1833, hasta 1933, hay 100 años, es decir, un siglo. Y finalmente, dialoguen sobre la importancia de conocer los acontecimientos ocurridos en nuestro país con relación al arte, la literatura y el deporte para valorar nuestros logros y vivencias ahora que estamos próximos a cumplir los 200 años de independencia. Luego vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar sobre sus avances con respecto a la meta. Resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Escribe y completa el siguiente cuadro. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo lograron? Luego vas a escribir las acciones que realizarás para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que impliquen estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Recuerden también organizar sus portafolios, el proceso de resolución del problema, señalando tus logros obtenidos y cómo los has conseguido. También puedes guardar el cuadro anterior para que reflexiones cómo van progresando. Muy bien, niñas y niños del sexto grado, hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen día.